Muy bienvenido, Víctor. Y muy bienvenidos ustedes. Y hoy sí, hagan preguntas, participaciones, porque así nos vamos a dinamizar. Y para entrar hoy en el tema de la última palabra, ¿no? De la palabra del suicida, yo quiero que me digas de qué te has dado cuenta, qué has sentido, qué has aprendido en esta investigación. Bueno, aquí hicimos primero en el grupo un seminario donde trabajamos parte de la dinámica de familia, etcétera, y partimos digamos, de un supuesto y un supuesto sociológico, es decir, que en el acto más individual hay ciertos elementos sociales. Nosotros no discutimos con la neurociencia o con la psiquiatría, creemos que ahí hay un campo que yo no lo conocemos, pero abrimos un escenario en el tema de la trayectoria social del sujeto. Entonces nos preguntamos cosas como aparentemente simples que provienen de una sociología o de una microsociología del escenario o del performance, una sociología digamos, una microsociología de la situación, es decir, que trabaja ciertos tiempos y espacios determinados y ver precisamente si el espacio es casual, si los objetos son casuales, si las fechas son casuales. Esto lo comento porque lo que hace sentido en una situación particular es efectivamente los escenarios, los objetos, la disposición de los objetos que adquieren sentido. Hace rato hablabas de un tatuaje. Si uno le pregunta a una persona o a un prisionero ¿cuándo te hiciste el tatuaje?, él ya nos va a llevar a un tiempo y espacio determinado y probablemente a un grupo o a una institución. Y a una motivación. Y a una motivación también, efectivamente. Entonces tenemos elementos sociales y elementos incluso personales, ¿no?, que aparecen ahí, una visión también de la vida. Y nosotros nos dimos cuenta que no eran casuales las fechas, en algunos empezaron a salir ciertas frecuencias. En el trabajo, digamos, etnográfico, la mirada etnográfica, una manera de validar el dato no es con un solo testimonio, es a través, teníamos nosotros 700 expedientes, no teníamos a las familias, no podíamos en este caso trabajar de manera profunda, por ejemplo, con los familiares, amigos. Que además se resisten y que se entiende, se acorazan las familias ante el dolor, se entiende también esa parte, pero teníamos expedientes que daban testimonios los familiares, testimonios ante la muerte, ante un hecho muy repentino y muy doloroso también. Teníamos el escenario descrito por la policía. Porque además sabemos, o para compartir con el auditorio, que cuando la muerte es tan inesperada y autogenerada, se genera un sentimiento de culpa muy particular en las familias. Sí, sin duda, ¿no? Además, digamos, los antropólogos han visto que las muertes repentinas, incluso los procesos de duelo, vamos a decir las exequias o los funerales a veces pasan meses y años, y hay una correspondencia además entre estos ritos funerarios con el proceso del duelo. Por eso es tan importante ritualizar el dolor. Claro, es decir, porque nosotros entramos a la vida con rituales y salimos con rituales. Por eso también es tan doloroso el tema de los desaparecidos. Como por ahí alguien decía, ¿no? Mientras alguien entierra a sus muertos, el dolor tendrá que ir bajando, pero cuando alguien no los entierra, va subiendo. Es una herida abierta. Es una herida abierta. Es decir, somos seres sociales, biológicos, efectivamente, pero también simbólicos. Entonces, vivimos dos veces, vivimos biológica y socialmente, simbólicamente. Y yo te diría que sobre todo simbólicos. ¿Por qué? Porque nosotros solemos decir que vivimos una X realidad, pero ya vimos que no, cualquier realidad experimentada parte de una previa percepción condicionada por la inmersión cognitiva y detrás de eso están estos niveles arquetípicos, ¿me entiendes? Que acabamos viviendo todo metafóricamente. Toda nuestra vida es un ritual. Te pongo un ejemplo, es decir, decía yo de las dos vidas y la muerte también. Si una carta de alguien, una carta muy críptica, que puede decir al Ministerio Público, deslindar a la familia, no se culpe a nadie, generalmente la expresión de lo hice con mano propia es muy fuerte, aparece, ¿no? Ahí. Pero de repente escuchamos, por ejemplo, en estas cartas, ahora sí que las leemos y las escuchamos, ¿no? Decir, por ejemplo, no se culpe a nadie de mi muerte, ¿no? Por favor, le pido al Ministerio Público que me entierre en la fosa común, que es donde verdaderamente pertenecí. Y de repente la firma
atentamente un insignificante muerto. Y esto habla de que el sujeto que no reconoce, por ejemplo, a sus ancestros, que es donde quisiera estar, ¿no? Enterrado, es decir, que no tiene una firma con un nombre, sino que es ya muerto de antemano, es un insignificante muerto, quiere ser enterrado en la fosa común como para desaparecer completamente, ¿no? Así es. No se tiene un sentido en la vida, en la muerte, es como una correspondencia muy mágica, muy sorprendente, cuando uno escucha estas cartas, donde uno puede ver, hasta donde uno puede ver también, ¿verdad? Porque las cartas y los testimonios dejan marcas muy fuertes que nosotros aquí en este texto, digamos, las señalamos. No todo lo podemos explicar, pero decimos, aquí hay marcas de que el sujeto vive el dolor de sus vínculos, vive el dolor de su historia y que no tiene otra manera, digamos, de salir adelante. Exactamente. ¿Cuánto dolor debe haber en un hombre o una mujer que no puede soportar la experiencia de vivir? Sí, que va desde alguien que puede vivir la angustia. Nosotros sabemos, tú sabes por lo que nosotros hemos platicado, como dicen los psicoanalistas, el miedo tiene un objeto, algo, ¿no? Algún animal, algún insecto, pero la angustia es algo abierto y cuando la gente vive los procesos de angustia, que son una especie de un juego con el vértigo terrible, curiosamente a veces la gente se angustia por no querer envejecer, por ejemplo, en algunas cartas, y se suicida, ¿no? Es decir, es como decir, no quiero morir, no quiero vivir, pero no soporto este vértigo, este vacío, ¿no? Ajá. Esto que estás comentando, y que la salida es el acto ritual también, como de la salida también de la estructura, la salida de la vida, ¿no? Por una parte. Sí. Ahora, fíjate, ahí estás tocando un tema, o por lo menos a mí me parece un tema esencial, es que los seres humanos no queremos comprender, hablando de lo que gestionamos y creamos socialmente en comunidad, es que el dolor de la humanidad, las guerras, las bandas, los asesinatos, son expresión de este dolor no tramitado a nivel colectivo. Sí, Lidia, y mira, a mí lo que me parece más preocupante es que el mundo camina hacia el tema de la psiquiatrización, ¿no? Hacia la parte nada más estrictamente médica, ¿no? Es decir, si de repente un muchacho, por ejemplo, en Monterrey asesina a varios de sus compañeros en una escuela, ya lo que se ve ahí es un psicópata y se cierra la etiqueta. Y entonces no se ve qué está pasando en la sociedad, en la trayectoria del sujeto, en la familia, etcétera. Y entonces se cierran esos expedientes, claro, ¿no? Claro, porque entonces se hace responsable solo al individuo y se niega el impacto de lo social. Sí, porque el individuo puede ser en ese sentido... el detonante. Sí, ¿no? Y además efectivamente etiquetado a través... está bien, yo no voy a cuestionar la existencia de un manual de diagnóstico que efectivamente puede ser muy certero, pero es muy clasificatorio, no explica, ¿no? No hay ninguna etiología en los manuales diagnósticos. Puede decir, bueno, esto es un trastorno de alimentación, o esto es un... bueno, puede ser, pero efectivamente atrás de eso, ¿qué es lo que hay, ¿no? En ese trastorno? Porque eso es una manera de hablar, de hacer metáforas con el cuerpo, que pueden ser destructivas, pues sí, lo son, pero efectivamente son formas de decir una cosa que no se pueden decir de la otra, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Y a mí, digamos, la parte más preocupante es que, por ejemplo, mientras en Argentina, digamos en Bolivia, en Colombia, se avanza, por ejemplo, en la criminología, el psicoanálisis, etcétera, aquí regresamos a una neurociencia de la psicopatía, pues que tiene que ver con la individualización del sujeto, la culpabilización, como tú dices, en esa parte, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? La medicación, ¿no? O a la exclusión social o el encierro, fundamentalmente. El sujeto es peligroso, se le encierra de por vida o finalmente negando el don, negando el don y la palabra que nos ayudaría a reflexionar cómo es que se producen estos actos. Claro, porque el don y la palabra es algo que es muy complicado, no solamente tiene que ver con que aprendamos patrones de comportamiento, pues los aprendemos a sentarnos, a comer, a agarrar los cubiertos, es lo que se transmite también a través de la palabra, qué tipo de cosmovisiones, angustias, qué tipo, digamos, de violencias internas. Es decir, el ser humano está constituido también a través no solamente de la cultura, sino de la palabra que lo humaniza también. Y es muy complicado saber cómo, para que un sujeto, por ejemplo,
obedezca a la ley, tuvo que haber obedecido a la palabra antes. La palabra de lo que está prohibido, de lo permitido, del respeto al cuerpo del otro, ¿no? Del respeto, digamos, de la organización de la sexualidad, Claro, pero entonces, esta capacidad de comprender el significado del lenguaje tiene que ver también con vincular el lenguaje a la experiencia. Por ejemplo, bueno, esto es algo muy trivial, pero pues, creo que es importante también decirlo. O sea, tú puedes verbalizar la importancia del respeto, pero si tú no vives con respeto, esa palabra se queda descontextualizada. Y eso de respeta el cuerpo del otro, bueno, pues si tú en tu casa vives hacinado y tienes conductas sexualmente inadecuadas, pues tú le puedes hablar a tu hijo del respeto y eso no significa nunca nada. No, sí, sin duda, ¿no? Es decir, la idea, por ejemplo, lo comentamos, por ejemplo, el papel, por ejemplo, del juego también, ¿no? Y la palabra, ¿no? Es decir, a veces cuando tú ves una noticia de que si unos niños jugando matan a otro niño, lo entierran, etcétera, le ponen un perro encima, o juegan a la escena del crimen o lo que sea, lo que estamos hablando que eso no es un juego estrictamente, ¿no? Sí, porque el juego hace metáforas. Así es. ¿No? Si un niño juega con soldaditos, pero el padre o la madre le dice, por ejemplo, eso es un juego, está bien que tú lo agarres, pero tú no vas a lastimar con la pistolita de dardos a tu hermano, por ejemplo, está poniendo una palabra interdictora en la práctica, ¿no? No se le da al niño una pistola de veras y se juega y mata al perro, ¿no? Porque entonces el niño ahí ya pasa, digamos, de un elemento simbólico y cultural a un elemento mucho más siniestro. Y por eso creo que algo que sería interesante ir procesando en esta búsqueda de amar abierto, de elegir una vida amorosa con uno mismo y con los demás, es dejar de ignorar las elecciones, los enjuiciamientos, las actitudes que tenemos de castigo, porque vivimos en una cultura mucho más orientada al castigo que al amor. Esa es mi idea. No, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí es una... Y creo que tener una mirada, como tú también has comentado, amplia, ¿no? De la situación. Si nosotros miramos, por ejemplo, este asunto desde una perspectiva únicamente jurídica, y porque la ley lo dice, bueno, obviamente que, por ejemplo, la ley es el deber ser, ¿no? Y en el deber ser, pues no se es, porque la realidad es mucho más compleja. Sin embargo, bueno, se entiende que el mundo jurídico es un primer ordenamiento a la realidad, pero en realidad tenemos que tener una visión mucho más abierta. Claro, pero hoy mismo cuando nos encontramos hablamos de un caso en donde la sentencia fue a favor, en una corte internacional, a favor de una persona, y a pesar de haber tenido una sentencia y haber ganado en tribunales internacionales, esa sentencia no se ha cumplido. Entonces, una cosa es, hablando de palabras, ¿no? Una cosa es la justicia, más bien quiero explicar, que una cosa es la justicia, lo justo, lo correcto, lo amoroso, y otra cosa es lo legal. Sí, Lidia, cómo intervienen estas distintas dimensiones de la realidad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cada uno de estos hechos, revelan elementos políticos, jurídicos, morales, éticos, económicos, muy importantes. En realidad, eso pasa siempre con cierto tipo de hechos, ¿no? que irrumpen en la realidad, como en el caso del suicidio, como en el caso, por ejemplo, de la misma muerte, ¿no? Todos sabemos que vamos a un funeral, ¿no? Y no solamente... digamos, vamos a darle la despedida a la persona que queremos o que conocemos. Observamos de repente que alguien ya fue por las escrituras, ¿no? Y que otra persona es testigo de Jehová, ¿no? Y que no quiere las imágenes que pusieron los católicos, ¿no? Y que llega otra persona que no se conocía y que es hijo de no sé... Es decir, muchas veces... Y llega la otra familia. Sí, entonces el funeral se convierte en un analizador sociológico súper... es doloroso decirlo, pero a veces para el sociólogo de repente es una cosa súper interesante. Una boda, digamos, todo lo que irrumpe en la realidad, de repente en el mundo natural de la vida que estamos, que a pesar que también lo podemos observar, se convierte en un hecho, ¿qué es esto? Complejo, ¿no? Claro, complejo, pero jurídico, además, económico. En un enfoque particular sobre lo no dicho.
Sí, 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 y que se montan cosas. Víctor Payá, ha sido un gozo, ha sido un gozo, lo hemos pasado maravillosamente bien y nos has traído aquí un tema que nos ha llevado a despertar un poco de la negación de esas verdades dichas pero no escuchadas. Sí, no, pues muchas gracias por la... Muchas gracias.